Bueno, hola a todos, a la hora que sea del día que escuchen esto. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y hoy vamos a hablar de creación de empresa, cuándo, cómo y dónde. Además, desde mi formación como contador y empresario y además creador masoquista de múltiples empresas. Yo quiero arrancar por algo muy informal y es que la creación de la empresa debería ser la consecuencia de un camino previamente recorrido. Uno no, en la medida de lo posible, debería hacer que la creación de la empresa fuera la última de varias etapas. Y es que entonces arranquemos por el principio. Yo creo que no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. Y crear empresa lleva una adquisición de responsabilidades, especialmente tributarias, que de entrada te van a poner un lastre. Entonces arranquemos por ahí, por el cuándo crear la empresa. Crear la empresa es consecuencia del desarrollo de una actividad económica, en donde has ido creciendo, necesitas expandirte, organizarte y dar el siguiente paso, que es la replicación del modelo o la estructuración de nuevos negocios o el apalancamiento con créditos para ir un poco más allá. Pero es que trabajar para que uno lo vean es muy complicado. Y yo pienso que hoy el status quo es muy difícil y pone mucha barrera. Ahí retomamos a la frase, no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. ¿Y por qué arranco por ahí? Porque para mí la cantidad de impuestos que vienen con la formalización empresarial no es ética. Es legal porque todos tenemos que pagarlo, si no fue pucha, el Estado a través de su monopolio de la fuerza y de su agencia de cobranzas de impuestos DIAN, pues nos cae a todos y a las malas nos saca la plata. Pero no es ético que una persona que va a arrancar a producir, a crear empresa, arranque con todas las obligaciones formales que esto conlleva. 35% de renta, IVAs, retenciones, reteicas, formularios y demás cosas que son realmente una barrera para el emprendimiento. Entonces, mi recomendación siempre es aprovechen lo que anteriormente se llamaba el régimen simplificado y es el tope mediante el cual usted no está todavía en obligación de pasarse a lo que antes se llamaba régimen común de renta, que es ya volverse obligado a facturar IVA en el caso de quienes vendan servicios y pues obviamente de todas las responsabilidades. Entonces lo primero que yo les diría es no creen empresa hasta que la ley no los obligue, porque mientras no estén obligados el ahorro en impuestos va a ser importantísimo. Aumentar la eficiencia en una empresa en un 35%, se los digo, es muy berraco. Y solamente con permanecer no responsable de IVA, esa va a ser una rentabilidad que ustedes van a ganar. Es más, si usted dentro de su actividad la DIAN no lo requiere, ya sea porque compran en efectivo, porque por ejemplo no necesariamente están en los sectores formales, porque compran en centrales de abasto que no facturan y pueden inclusive extender el monto mediante el cual la ley los obliga a declarar renta, háganlo. Finalmente es una brecha que se tiene que aprovechar para el crecimiento y la consolidación, cosa que cuando ya den el tránsito hacia la formalización empresarial, pues ya por lo menos estén más solventes y tengan capacidad de organizar un muy buen equipo. Hay gente que usa diferentes estrategias y les voy a poner ejemplos reales. Hay gente, por ejemplo, que arranca su negocio, lo tiene a nombre propio, sabe que van a pasar topes, se lo venden a su esposa vuelve y arranca ese mismo año con topes y de esa forma van evitando la formalización empresarial que va cargada con estos impuestos onerosos que hacen o dificultan la eficiencia empresarial. Si ustedes ya definitivamente, por lo bien que les está yendo, pasan esta etapa, debería esa etapa ser por lo menos igual o el doble de los requisitos mínimos de ley. Entonces yo te digo, si la ley dice que con ingresos de 164 millones para este año soy responsable de IVA, pues ustedes deberían poder trabajar por lo menos hasta 320, 350, digamos, en esa informalidad, porque además a quienes ustedes les facturen no necesariamente son responsables de renta, de medios magnéticos, de exógena, entonces no los van a reportar y mientras no lo reporten para el Estado, esa facturación no existe porque ustedes ahí todavía no están obligados a facturar. Una vez se pase esa etapa, pues ahí sí no les queda de otra que formalizarse y mucha gente le tiene miedo a esto, pero no debería ser así. El proceso es realmente muy simple y la recomendación es
No se enreden, váyanse por una sociedad por acciones simplificadas. Dependiendo de donde se encuentren ubicados, se demora entre 10 días y un día para constituirse. En ciudades como Pereira se demora un día. En ciudades como Tuluá se demora 10 días. En ciudades como Cali se pueden demorar una semanita, 5 días. En Antioquia, algo similar a Cali, 5 días. Y que además de esto existen las minutas. Son minutas muy sencillas que las cámaras de comercio suelen tenerlas. Además, dan el acompañamiento y el asesoramiento oportuno. Entonces yo les digo, ni siquiera necesitan pagarle a nadie para constituir la empresa. Otro caso es que usted tenga 10 socios y quiera unos estatutos muy fuertes, en donde el control de la empresa se garantice en la pluralidad. Bueno, ahí sí ya necesitan un acompañamiento. Pero en este ejemplo puntualmente es la persona unipersonal que tiene que formalizarse empresarialmente por haber pasado sus topes. Entonces no gasten mucha plata en ese asesoramiento que realmente no vale la pena. Llenan la minuta. En la minuta prácticamente van contenidos la cantidad de acciones, el valor de la empresa, que se divide en 3: capital autorizado, capital suscrito y capital suscrito y pagado. ¿Qué quiere decir esto en palabras castellanas? Hasta dónde usted plantea sacar acciones en su empresa, cuántas va a sacar al momento de la suscripción y cuántas ha sacado y pagado. Eso es un formalismo derivado de la constitución de sociedades en el modelo anglosajón, que tiene siempre como objetivo sacarlas al mercado de acciones. En Colombia pues no somos fuertes en eso, y digamos que termina siendo un tema más de legalidad o de orden en el caso de que sean varias personas. Ahí sí ya es diferente. Entonces, una vez llenados los estatutos, acuden a su cámara de comercio más cercano. Ese es el donde dejan radicados los estatutos. Ellos proceden a revisarlos y una vez revisados, si te hacen correcciones te lo devuelven, corriges, presentas nuevamente y ya después de eso entonces tu empresa queda constituida. Anteriormente tocaba ir a hacer una diligencia en la DIAN posterior a Cámara de Comercio, donde te asignaban el RUT. Actualmente, dentro de las mismas cámaras de comercio, sales con RUT asignado, lo cual permite tener agilidad y celeridad. Las empresas tienen inmensos beneficios. A mí me encantan personalmente porque, primero, para todo el tema de planeación financiera son maravillosas. A diferencia de las personas naturales, cuyos descuentos, deducciones y costos hoy están muy medidos por ley y prácticamente les llega es la declaración de renta a pagar. En las empresas, usted paga impuestos después de descontar costos y gastos. Y en esos costos y gastos, usted prácticamente puede meter todo. Yo les voy a poner un ejemplo mío. Y digamos que para efectos de que alguna entidad fiscalizadora esté viendo eso, yo diré que yo vivo para trabajar. Y como yo vivo para trabajar, yo meto absolutamente todo, meto el combustible del vehículo, la cuota del mismo, la plata que me gasto tomando tintos por fuera porque eso es representación legal de la empresa, los empleados, la ropa porque es que yo la desgasto trabajando. Y al final todos estos costos, que si fuéramos persona natural no podríamos o sería más difícil deducirlos, pues como empresa sí lo podemos hacer y eso permite una eficiencia, hacer mucho, trabajar con los recursos mediditos para no tener que pagar más de lo necesario. Los viejos tienen una frase que a mí me gusta y es lo que la justa esencia indique, y es que pagar impuestos, además siendo uno de los países con la tasa efectiva de tributación más alta del mundo y de la OCDE, para que se la malgasten una serie de politiqueros en burocracia, en temas que no le construyen ni le contribuyen al país, en viajes en helicóptero, en influencers y demás, pues no tiene sentido. Yo prefiero que, o considero además, que la plática es lejos mejor invertida y mejor utilizada en manos de los emprendedores, los empresarios, los inversionistas, porque es que son ellos, y me incluyo ahí, quienes construimos país día a día. Entonces, ese es el camino. El camino es, para resumirles, primero, extienda la creación de empresa hasta que la ley lo obligue y aproveche ese tiempo para crecer como un berraco, porque cuando lo pase en la empresa, de entrada, lo que facture o le toca aumentarle un 20% o vas a tener un 20% menos, que es redondeando el IVA. Mientras usted sea régimen simplificado, de 100 millones que factures, 100 millones te entran menos la retención del 10. Pero cuando usted ya es empresa, de 100 millones que facture, te quitan 10% de retención, pero aparte 19% del IVA. O sea que a diferencia de cuando eras persona natural no constituida como empresa, que te entraban 90, ahora te van a entrar 30. ¿Listo? Entonces extiendan ese periodo lo más que puedan. Usen todas las herramientas útiles. Evadir es un delito.
eludir es usar las herramientas legales para pagar menos impuestos y ser más eficientes. Así que mi invitación es todo lo que puedan hacer para eludir impuestos, háganlo. Ya cuando entonces por cifras y porque les está yendo súper bien les tocó crear empresa, no se alarmen. Es muy sencillo realmente, no tienen por qué pagar grandes costos. Busquen una minuta, de hecho estamos trabajando en el blog, vamos a dejar la minuta de constitución de empresa colgada ahí mismo. Llénenla, diligencienla, radíquenla en Cámara de Comercio. No se preocupen si en la diligencia no están seguros, porque lo primero que se hace es que en Cámara de Comercio se deja para revisión. Si tiene alguna corrección, ellos se la devuelven, usted la hace juiciosito, vuelve y la radica, y ya con eso, en el lapso a más tardar de una semana, queda usted con la empresa legalmente constituida. ¿Dónde se hace eso? En las cámaras de comercio. No vayan a perder tiempo ni en las alcaldías, ni en la DIAN, ni en ninguna otra entidad administrativa pública que por allá no es. Una recomendación para cerrar este podcast es anímense. Emprender es pasar la acción. Que hay consecuencias, que hay obligaciones, que hay responsabilidades, sí, pero pues es mejor preocuparse por algo que no preocuparse por nada. Como decía el dicho, el que tiene vacas se le mueren vacas. Pues es mejor tener vacas, así se nos muera una que otra, a no tener ninguna vaca y por ende no se nos va a morir ninguna. No es una tarea fácil y es una tarea que genera estrés por las obligaciones. Sean muy juiciosos, apunten todo, contraten un buen contador. Antes incluso de lujos, armen un buen equipo y les auguro muchos éxitos. Ya para cerrar, estamos aquí para cambiar el status quo. Y ese status quo busca que la gente se empodere y sea eficiente. Solo lograremos esto combatiendo contra lo que consideramos poco ético, y yo siempre he considerado poco ético la cantidad de impuestos que cargan a las personas. Es imposible e inaudito que alguien que está arrancando en esta carrera, de entrada entre IVA y retención le quiten el 30% del flujo de caja, más luego tener que pagar renta, que muy seguramente será otra tercera parte más, y al final terminamos trabajando para que nos vean todos aquellos funcionarios públicos que no producen nada y viven de los que sí lo hacemos. Entonces es una invitación, es una rebeldía legal, porque aquí no vamos a proponer nada que no sea legal, pero usemos las herramientas legales para hacer protesta contra lo injusto. Para cerrar, dos invitaciones. La primera, uno está de metido aprende. Entre emprendedores y empresarios júntense. Si no tienen nada que hacer en su oficina, vayan para un partido, para un sitio aglomerado, para un café. A la oficina ningún negocio va a llegar, pero en la calle a lo mejor hay quien se acuerda de uno y dice, ve, tal negocio o tal idea la puedo compartir con él. Y recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, Instagram, X, TikTok y Facebook. Entran como Juan Camilo Vélez Londoño, Juca Vélez, Ju de Juan, K de Camilo y el apellido. ¿Listo? Nos vemos aquí en el siguiente podcast. Y en nuestra cuenta de Spotify. Síganos, gracias.